Hola, bienvenidos a otro vídeo de nuestro canal. Aquí traducimos testimonios de personas que han experimentado experiencias cercanas a la muerte. Hoy conoceremos la historia de Kati Gabrielsen. Ella cuenta que murió y descubrió la labor que debemos realizar aquí en la Tierra. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Activa la campana de notificaciones para ser informado cada vez que haya un nuevo vídeo. Ahora escuchemos el testimonio de Kati. Hola, mi nombre es Kati Gabrielsen, soy una curandera y sobreviví a la muerte 2 veces. La primera vez que experimenté la muerte, tenía solo 18 años. Era una noche de otoño, en noviembre, y estaba con mi novio. Era su último año en la escuela secundaria antes de ir a la universidad. Salíamos de una fiesta, no había alcohol involucrado, solo era una noche hermosa que recuerdo claramente. Hacía frío afuera, las hojas caían en el suelo y estábamos en una carretera sinuosa en una zona rural. Él estaba conduciendo su Eddie Bauer Bronco, y estábamos descendiendo por esa carretera sinuosa poco después de subir al automóvil. Mi novio vio lo que parecía ser un policía o algo similar, y aunque no estábamos haciendo nada malo, entró en pánico. Comenzó a acelerar por miedo a que el policía nos detuviera, como si estuviéramos saliendo de la fiesta. La velocidad aumentaba y yo estaba asustada, ya que la carretera era estrecha y sinuosa. Entonces, escuché una voz fuerte en mi cabeza que me gritaba que me pusiera el cinturón de seguridad. Inmediatamente, me lo puse y le rogué a mi novio que hiciera lo mismo. Pero tan pronto como grité, recuerdo que el automóvil se volvió inestable y comenzó a sacudirse violentamente. El terreno cambió bruscamente y de repente todo se detuvo. El dolor era intenso cuando abrí mis ojos y me encontré en medio de un escenario de tierra, barro, ramitas y hojas mojadas esparcidas por todas partes. Las hojas mojadas estaban por todo el automóvil, al igual que el barro. Miré a mi novio y él gemía mientras yo gritaba. Había vidrios rotos por todas partes. Habíamos salido de la carretera y caído en un profundo barranco. Parecía que él había intentado hacer off-road, pero terminamos en un lugar donde nadie sabía que estábamos. Mi conciencia iba y venía en el automóvil, y estaba aterrada sin entender lo que estaba sucediendo. Mi novio estaba caído sobre el volante, gimiendo. Y recuerdo haber pensado que nadie sabría nunca dónde estábamos, porque estábamos justo en el centro de toda esa situación caótica. Los recuerdos del suelo son un poco confusos para mí, y del automóvil. Lo único que realmente permanece en mi mente es el profundo arrepentimiento de no haber dicho más a mi novio en ese momento. Esa sería la última vez que usaría su voz. Lamento no haberle preguntado si estaba bien. Luego recuerdo haber visto a un joven que apareció de la nada junto a mi ventana e informó que iba a buscar ayuda. Durante el tiempo que esa persona dejó el automóvil, mi novio dejó de hablar y allí estaba, muriendo a mi lado en el vehículo. Simplemente no sabía dónde estaba. Todo lo que veía era una luz y un grupo de personas conversando. No tenía idea del lugar exacto, pero parecía que estaban discutiendo algo relacionado conmigo. Recuerdo que se trataba de mí. Fue la primera vez que experimenté la muerte y estaba del otro lado, escuchando una conversación sobre la necesidad de regresar. Una de las razones era que debía sanar. Regresé con la convicción de que debía ayudar a sanar el cerebro traumatizado de mi novio, que después de esa noche solo podía parpadear durante casi 2 décadas. Murió 9 veces esa noche y estoy segura de que, si pudiera hablar, compartiría su experiencia casi fatal. Así que volví y sentí que tenía manos increíblemente sensibles. Sabía que cuando estaba a su lado, mi deber era ayudar y contribuir a su curación. Sin embargo, al igual que muchas otras personas que experimentan experiencias cercanas a la muerte, él ya no era la misma persona. Se volvió profundamente espiritual. Comencé a ir a la iglesia a diario, sintiéndome realmente conectada con el espíritu. Sin embargo, me sentía aterrorizada de compartir lo que me había sucedido. Durante esos momentos, escuché claramente que debía regresar y realizar un trabajo específico, y que aún no era mi momento. Sin embargo, mi miedo a que las personas pensaran que era arrogante, presumida o incluso loca me impidió compartir mi experiencia. Solo tenía 18 años y, ¿quién me creería?
Crecí en una escuela católica donde siempre nos enseñaron que no éramos dignos, que no debíamos considerarnos especiales por haber experimentado la luz, hablado con Dios y seres espirituales superiores. Tenía un miedo abrumador a lo que los demás pudieran pensar de mí, así que guardé esto para mí durante muchos años. Cuando mi novio falleció debido a una lesión cerebral traumática y lesiones traumáticas, caí en una profunda depresión. Creía sinceramente que estaba destinada a sanarlo, pero eso no sucedió. Comencé a cuestionar si mi experiencia casi mortal realmente había ocurrido o si todo era una ilusión. Esa duda me atormentó durante mucho tiempo. Luego, desarrollé cáncer de mama, lo cual no fue sorprendente dada la cantidad de dolor no expresado y emociones no resueltas que llevaba dentro. La vergüenza y la culpa del sobreviviente consumieron mi corazón. A los 32 años, enfrenté este abrumador desafío mientras cuidaba de mis hijos pequeños. Entré en una fase oscura en la que no quería creer en mi experiencia en la luz y el poder divino. Todo esto sucedió porque mi amigo falleció y no pude ayudarlo de la manera que pensé, o de la manera en que me dijeron que sucedería cuando estuviera en el otro lado. Entonces, simplemente apagué mi luz y me sumergí en una noche oscura durante mucho tiempo. Mientras luchaba contra el cáncer de mama, nunca oré por mí misma. Oraba por mis hijos y mi esposo, pero nunca oré por mí. Simplemente no me sentía merecedora. Poco después de mi experiencia con el cáncer de mama, tuve muchas complicaciones quirúrgicas. Pasé por unas 14 cirugías. Y aproximadamente 7 años después del diagnóstico de cáncer de mama, me sometí a una pequeña cirugía para abordar algunos problemas relacionados con el cáncer que estaba experimentando en mi recuperación. Supuestamente, era un procedimiento menor. Entonces, me sometí a este procedimiento, y ya sabes cómo es, tengo un hijo de 3 años y niños pequeños. Íbamos a Florida y solo quería hacer las maletas y salir de vacaciones con mi familia. Estaba cansada de pasar por otra cirugía. Corrí a la playa con mi familia y, cuando llegué al hotel, no me sentí bien. Simplemente ignoré ese sentimiento, como las madres suelen hacer, y continué. Al día siguiente, me desperté temprano como solía hacer todas las mañanas para correr y luego regresar a alimentar a mi familia. Estábamos de vacaciones y planeaba hacer lo mismo. Salí a correr, pero esa mañana terminé en la piscina, organizando algunas sillas para mi familia. Y nunca más me levanté de la silla. Mi esposo y mis hijos bajaron unas horas después, y nunca había regresado a la habitación. Estaban preocupados por mí, preguntándose qué estaba pasando. Me tambaleé de regreso a la habitación, comencé a sentirme muy mal y simplemente ignoré ese sentimiento, como suelen hacer las jóvenes madres. Me desperté al día siguiente, temprano como siempre para correr, y luego volvía para alimentar a mi familia. Estábamos de vacaciones y planeaba hacer lo mismo. Salí a correr, pero esa mañana terminé en la piscina, organizando algunas sillas para mi familia. Y nunca más me levanté de la silla. Mi esposo y mis hijos bajaron unas horas después, y nunca había regresado a la habitación. Estaban preocupados por mí, preguntándose qué estaba pasando. Me tambaleé de regreso a la habitación, comencé a sentirme muy mal y simplemente ignoré ese sentimiento, como suelen hacer las jóvenes madres. Fui al hospital y descubrí que tenía sepsis, una infección resultante de una cirugía anterior que se había propagado por mi torrente sanguíneo. Estaba muy enferma y necesitaba someterme a una cirugía de emergencia para extirpar nuevamente mi seno derecho. Recuerdo haber pensado, espera un momento, vine a la playa con mi familia para divertirme, y al día siguiente estoy en un hospital. Los médicos me dicen que necesitaré soporte vital o tendrán que extirpar mi seno nuevamente. Había tenido una mastectomía solo 7 años antes. Estaba devastada y pedí un momento para despedirme. Simplemente no podía creer que esto estuviera sucediendo de nuevo, estaba en estado de shock, física y mentalmente. Recuerdo entrar en la sala de operaciones y cuando salí, me costaba respirar. Hablar también era un desafío. Seguía diciendo que tenía dificultad para respirar, pero todos decían que era normal después de la cirugía. Me parecía extraño, ya que había pasado por unas 14 cirugías antes y nunca me había sentido tan mal.
Lo que no sabía en ese momento era que el cirujano había cortado algunos vasos sanguíneos y estaba sangrando internamente. Además, mis pulmones se estaban llenando de sangre. Después de pasar algunos días en el hospital recuperándome de esa terrible sepsis, mi madre vino a visitarme. Voló hasta aquí para ayudarme. Recuerdo que entró en la habitación y le dije, «Mamá, solo quiero que sepas que me estoy muriendo». Ella respondió, «No, no, no lo estás». Pero insistí, «Oh, sí, lo estoy». Sin embargo, nunca le conté que ya había tenido esta experiencia antes, al otro lado de la vida. Simplemente le dije, «Sí, eso es lo que está pasando». Era como si estuviera acostada en la cama y pudiera ver, como si la entrada me estuviera llamando para entrar. Estaba flotando sobre la cama, observándome a mí misma y mirando hacia la entrada. Estar al otro lado, flotando sobre mi cama, fue una experiencia extraña. Lo más curioso fue que estaba enferma, pero no al borde de la muerte debido al cáncer. Sí, estaba enferma de cáncer, pero al mismo tiempo, mi mente estaba llena de pensamientos sobre dejar a mi familia. ¿Qué estarían haciendo mis hijos? ¿Cómo lo estaría manejando mi esposo? En esos momentos en que me sentía tan debilitada, flotaba en un espacio pacífico y sereno, casi como si estuviera teniendo una experiencia fuera de mi cuerpo. Era como si mi alma se separara de mi cuerpo enfermo. Recuerdo mirar hacia atrás y pensar que finalmente había encontrado la paz. Tenía una visión muy clara de las personas luchando contra sus batallas físicas mientras yo, a pesar de parecer estar sufriendo, sabía que en realidad estaba en paz. Mi alma, una parte de mí, ya había experimentado esa sensación de amor y serenidad. Sin embargo, mi condición no mejoraba, la infección seguía resistente. No tenía confianza en el hospital ni en los médicos. Mi familia se había ido a casa, y todo lo que deseaba era volver a casa. Supliqué a mi esposo que me llevara, ignorando las órdenes de los médicos. Siendo un esposo comprensivo, no pudo negarse a mi petición en ese momento. Regresamos a nuestro hogar, pero al llegar, me di cuenta de que había sido una decisión equivocada. La situación empeoraba y yo lo sabía. Solo quería estar en un hospital con otros médicos que pudieran entender la infección que me estaba consumiendo. Mis hijos todavía eran muy jóvenes en ese momento, y anhelaba pasar tiempo en la cama con ellos. Había perdido toda la temporada de vacaciones con ellos. Intenté ocultar mi debilidad, mi agotamiento y mi enfermedad, pero todo lo que deseaba era estar con mis hijos y mi esposo. Anhelaba la seguridad del hogar. Me acosté en la cama con mis hijos, y ellos estaban radiantes de verme. Mi esposo ya lo había organizado todo, y estábamos a punto de partir al día siguiente. Sin embargo, mientras estaba acostada con mis hijos, algo comenzó a preocuparme profundamente. No podía respirar adecuadamente. Miré a mis queridos hijos y, de repente, el miedo se apoderó de mí. Creía que estaba muriendo, y el temor de dejarlos en esa cama me dominó. Recuerdo levantarme, tratando desesperadamente de respirar. En ese momento, no tenía idea de que estaba sangrando internamente, con mis pulmones llenándose de sangre. Cada cambio de posición proporcionaba un breve alivio, permitiéndome respirar un poco más. Oré fervientemente a Dios para que llenara mis pulmones de luz y aire, repitiendo incesantemente, «Lléname de luz, lléname de luz, lléname de luz». Luego, algo extraordinario ocurrió. Me vi inmersa en la luz, una sensación que ya había experimentado antes, pero esta vez era diferente. No podía recordar bien la primera vez, ya que había bloqueado ese recuerdo durante mucho tiempo, temiendo lo que otros pensarían, temerosa de ser considerada loca. Sin embargo, esta vez, cuando entré en la luz, la alegría inundó mi ser. Se sentía como una fiesta de bienvenida, como si estuviera regresando a un hogar acogedor. Había una fila de personas por la que estaba pasando, y lo que noté es que del otro lado había diferentes niveles de gloria en la vibración. Cuando dejamos este mundo, nuestro cuerpo sutil y nuestro espíritu nos acompañan, y son tan buenos como aquí en la tierra. Navegaba a través de estos niveles, saludando a las personas en el camino, ascendiendo cada vez más alto. Recuerdo con admiración ver solo a aquellos que ya se habían ido, algunos conocidos y otros extraños,
pero todos parecían reconocerme. En ese momento, no me preocupaba por la familia que dejé atrás, estaba en paz. Sabía que estarían bien y me sentía inmersa en la luz, una sensación de brillo, paz y pureza, como si hubiera flores por todas partes, aunque no podía verlas. Noté la presencia de ángeles y fui envuelta por la música más hermosa. Sabía que estaba allí, pero al mismo tiempo, sentía que estaba en movimiento, subiendo cada vez más alto. Vi al divino femenino, a quien reconocí como María en experiencias cercanas a la muerte. Otros pueden ver sus propias versiones, como Kwon Yin o Buda. Y luego, vi a mi fuente, Jesús, acercándose a mí. Sabía que él me conocía, y yo lo conocía. Esperaba que me recibiera con calidez, pero simplemente asintió con la cabeza. En ese momento, lloré, porque estaba en los brazos del Maestro Sanador, rodeada de ángeles que conocían toda mi vida. Pensé que había cumplido mi propósito en esta vida, pero él me dijo, mi hija Kathleen, no es tu hora. Tienes mucho trabajo por hacer. Sabía que estaba de acuerdo con él, que había más tareas por cumplir. De vuelta a la vida, sentí una mezcla de alivio por estar viva y tristeza por haber regresado. Tenía miedo de no volver a la luz, ya que había muerto 2 veces y había sido testigo del increíble poder que podemos tener del otro lado. Allí, me di cuenta de que nunca morimos realmente, que el velo no es más que una ilusión, una barrera que todos cruzaremos. Al regresar, encontré consuelo al ver nuevamente a mis hijos. Terminé en el hospital, donde descubrieron un sangrado interno y realizaron las reparaciones necesarias. Estuve bajo cuidado médico por un tiempo, pero luego comencé a luchar contra la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, algo común entre aquellos que han experimentado la vida después de la muerte. Me sentí rechazada en la luz, y esa sensación me sumió en una profunda tristeza. Y así, tuve que descubrir qué demonios necesitaba hacer en esta vida para llegar donde estoy ahora. Aprendí a practicar la medicina energética, a sanar los chakras y a conectarme conmigo misma. En el proceso de aprendizaje, también tuve mi primera experiencia cercana a la muerte. Se me dijo que necesitaba sanarme, así que decidí aprender cómo hacerlo. Por alguna razón, por gracia divina, la guía de mis guías espirituales o quizás incluso la influencia de María, alguien me dirigió hacia la práctica de la medicina energética. Estudié con un profesor dedicado y, con el tiempo, realmente logré sanarme. Pude dejar todos los medicamentos que estaba tomando, ya que estaba sobremedicada. Comprendí que todo lo que necesitaba hacer a lo largo de estos años, según lo revelado por mi fuente interna, era conocerme a mí misma. Necesitaba aprender más sobre mí misma, conectarme con la parte más profunda de quién soy y alinearme conmigo misma. Todo esto fue para que realmente pudiera ayudar a los demás. Así que aprendí a sanarme, y ahora utilizo la fuente de luz que encontré del otro lado de mi experiencia cercana a la muerte. Sé que esta luz siempre está disponible para mí, para ti y para todos, en cualquier momento que la deseemos. Me vuelvo hacia esa luz, la toco y la traigo para ayudar a sanar a las personas que cruzan mi camino ahora. Por lo tanto, creo que la próxima vez, la tercera vez será un encanto para mí. No creo que esto suceda pronto, como mencioné, todavía tengo mucho trabajo por hacer. Sin embargo, estoy dispuesta a realizar este trabajo y sé que esta fuente de luz está disponible para mí sin que tenga que experimentar una experiencia cercana a la muerte. Este es quizás uno de los mayores regalos que recibí de mi experiencia cercana a la muerte, la comprensión de que no necesitamos morir para acceder a la luz. Todo lo que necesitamos hacer es estar abiertos a recibirla, liberándonos de toda la suciedad, negatividad y equipaje que nos bloquea. Al liberarnos de estos apegos que obstruyen nuestra luz, podemos establecer una conexión inmediata con nuestra fuente. Y esto es algo que todos podemos lograr. Cuando finalmente llegamos allí, es una experiencia increíble y poderosa. Una cosa fundamental que aprendí es el poder de ese momento de pausa, ese lugar tranquilo al que llegamos antes de que nuestra alma se vaya. Hay una sensación de paz y poder en ese momento. Tal vez esto sea para recordarnos que no hay problema en partir cuando llega nuestra hora, porque todos estarán bien, realmente estarán bien, al final. Y así, ¿qué opinas de esta increíble historia? Deja tus comentarios.
No olvides suscribirte al canal. Vamos a llevar la esperanza de que existe vida más allá de lo que los ojos pueden ver a más personas.